Hola chicos y chicas del Reino de Dios, estamos en un nuevo video. Yo estoy muy contenta porque puedo estar cerca de ti a través de los videos. Igual, no se olviden darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos. También los invitamos a nuestros cultos presenciales. Todos los que puedan y estén cerca son más que bienvenidos. Chicos y chicas, les digo hoy, Dios te ama de verdad y quiere ser tu mejor amigo. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, así que ¡comenzamos! Todos nos hemos preguntado alguna vez sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es ese libro que leemos donde nos dice qué Dios desea de nosotros y nos muestra el camino a la salvación. La Biblia es algo que ha recorrido muchos años, muchas generaciones, mucho tiempo. Pero hoy vamos a aprender algo muy interesante, no solo este domingo, sino los siguientes domingos más que vienen. La Biblia, chicos y chicas, es la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿cómo estamos seguros de que es la palabra de Dios? ¿De verdad Dios habló a través de la Biblia? Y hay muchas preguntas a nuestro alrededor, y es eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la inspiración divina. Nosotros creemos que Dios habló a través de la Biblia y utilizó a muchos hombres para escribirla. Y a veces podemos confundirnos y pensar y decir, pero entonces no fue un hombre que escribió la Biblia, no fueron varios hombres, y ahí dudamos de que Dios habló a través de la Biblia. Pero hoy te quiero decir algo. Estos hombres sí eran humanos, pero escribieron la Biblia por inspiración divina. La palabra inspiración proviene de una palabra muy antigua que significa soplado por Dios, inspirado por Dios. Es decir, que el soplo de vida llenó a estos hombres y ellos escribieron la Biblia de manera sobrenatural. Hablaremos muchas cosas de la Biblia para que tú tengas en tu corazón y estés seguro que la Biblia es la voz de Dios, la misma voz de Dios hablando a tu corazón. Chicos y chicas, voy a comenzar hablando algunas cosas interesantes. También vas a ver ahí en fotos todo lo que yo voy a leer. Muy bien. Así que vamos a leer lo primero que vamos a aprender sobre la Biblia. ¿Sabías que la Biblia está compuesta por 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, para formar un total de 66 libros? Lo primero que vamos a aprender de la Biblia es de que está compuesta en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto, es decir, un pacto que Dios hizo con la humanidad. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. En total, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y la respuesta es 66. Ahora vamos a seguir viendo algunas cosas muy interesantes. ¿Sabías que la palabra Biblia es un término que proviene del griego biblión? No te cause risa esa palabra, porque significa rollo, papiro o libro. Incluso, ya en otro idioma,
que en ese tiempo uno de los idiomas más famosos era el griego, ahí significaba libros sagrados. Chicos y chicas, nosotros tenemos que aprender que de dónde viene esa palabra Biblia. En realidad significan libros, rollos, papiros, no, libros más pequeños, si se puede decir, que forman un total y un libro más grande. Vamos a seguir aprendiendo más. ¿Sabías que la Biblia ha sido escrita por 40 autores en un periodo aproximado de 1600 años? La Biblia se escribió por 1600 años a través de 40 personas distintas. Todos ellos fueron inspirados por Dios. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Así es. Desde el primer libro de la Biblia, aunque Jesús todavía no había venido a la tierra, se habla acerca de Jesús. Hasta el último libro de la Biblia. Chicos y chicas, acá vamos a hablar sobre lo que les decía, inspirados por Dios. El ser inspirado por Dios significaba que Dios había soplado en ti. Pero ese soplo no era algo que se puede comparar con el viento que sopla. Era algo mucho más profundo, era vida. Dios sopló sobre una persona. Y esa persona, incluso Dios la preparó por muchas adversidades, probó su corazón, como por ejemplo hablamos de escritores como Moisés, como David, no como Salomón. Muchos fueron probados y Dios los preparó durante toda su vida para que ellos sean instrumentos donde Él pueda soplar con mucha fuerza y ellos, hasta de manera sobrenatural, comenzaran a escribir la Biblia. Ahora, la palabra soplo viene de esta palabra antigua llamada neuma, que es el soplo de Dios. Incluso escuchamos muchas veces a qué se puede comparar la palabra neuma. La palabra neuma se puede comparar a una situación en particular. Cuando un barco va a navegar en lo profundo del mar, en lo profundo del océano, muchas veces se desatan fuertes tormentas. Entonces, el barco, cuando está en medio de una tormenta, resulta que a veces el timón del barco, es decir, lo que maneja el barco, ya no funciona. Y muchos barcos, para sobrevivir, lo único que tenían que hacer era dejar, ya no trataban de controlar nada del barco, no trataban de controlar el timón, sino simplemente se dejaban llevar por la fuerza de las olas, ¿no? Y a eso se compara el neuma. Vamos a comparar. El barco era el escritor de la Biblia, por ejemplo, David, Moisés, ¿no? E incluso ya después Pablo y todos los demás que escribieron. Y ellos se sentían tan llenos del espíritu, del soplo de Dios, así como un barco estaba en alta mar. Tomaba por completo el control de esa persona. Ya no funcionaba su timón, esa persona ya no funcionaba por sí misma, sino que Dios había soplado sobre esa persona. Y así es que el neuma de Dios, es la inspiración de Dios, vino sobre estos hombres y ellos pudieron escribir la Biblia. De lo contrario, no sería la voz de Dios. La verdad es de que la Biblia fue inspirada. Cada libro fue inspirado por Dios, palabra de Dios. Muy bien. Ahora, chicos y chicas, vamos a seguir hablando un poquito más de otras cosas interesantes de la Biblia. ¿Sabías que la Biblia está disponible en 532 idiomas, 2.883 lenguajes y continúa traduciéndola a más idiomas? La Biblia es el libro más traducido en los idiomas que incluso uno se pueda imaginar a lo largo de la historia. Si tú realmente te imaginaras todo lo que pasaron la Biblia y todo lo que fue, te vas a quedar con la boca abierta porque Dios guardó hasta el día de hoy la Biblia
Incluso yo te garantizo que si siguen pasando los años va a seguir siendo el libro más famoso. Muy bien, vamos a seguir viendo otras cosas interesantes. ¿Sabías que 39 libros fueron escritos en hebreo y en arameo, el Antiguo Testamento? Después fue traducido al griego, que era el idioma más hablado en esa época. Un tiempo muy impresionante fue entre cuando se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entre esos periodos hubieron 400 años de silencio, es decir, que Dios no utilizó ninguna persona más para escribir, hasta que apareció Juan el Bautista y luego nuestro Señor Jesús y luego los hombres, los discípulos que el Señor había levantado, que ellos escribieron todo lo que había acontecido. Pero en ese tiempo de esos 400 años, tradujeron toda la Biblia al idioma griego, que era el idioma más famoso de esa época, como podemos decir el inglés, ¿no? Que todo el mundo tiene que aprender y todo el mundo tiene que saber. Lo tradujeron, ¿no? Y ese dato es muy importante porque nosotros tenemos que saber cómo llegó al español que ahora nosotros tenemos. Pasaron muchos años y finalmente se escribió la Biblia a nuestro idioma, al español. Pero escucha este dato. ¿Sabías que la primera Biblia completa traducida al español de los textos originales es la Biblia del oso, ¿no? Y así se llamaba. La versión de la Biblia más conocida es la Reina Valera. Esa fue la primera vez que a nuestro idioma español nosotros pudimos tener, ¿no?, la Biblia traducida. Chicos y chicas, qué importante es que nosotros conozcamos más de la Biblia, pero sobre todo, que estemos seguros que es inspiración de Dios, que Dios sopló sobre los autores. Ellos ya no tenían el control de lo que estaba pasando en sus vidas y ellos escribieron la Biblia. Ese es el neuma de Dios. Ahora vamos a hacer en la manualidad algo que nos va a hacer recuerdo a que la Biblia fue inspirada por Dios. Lo que vamos a hacer ahora es un barco en alta mar, pero lo vamos a hacer muy sencillo. Esto nos va a hacer recuerdo que la Biblia fue inspirada por Dios. Es decir, fue el soplo de Dios, sopló con tanta fuerza, así como un barco está en alta mar, y eso llenó el corazón de los escritores, y ellos no escribieron de su humanidad, de sus ideas, de sus pensamientos, no, sino que ellos escribieron inspirados por Dios. El próximo domingo, el próximo video, vamos a hablar sobre cuáles son, ¿no?, las características más importantes que nos aseguran que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hoy nos vamos a quedar con esta idea de que la Biblia fue inspirada por Dios. Muy bien, así que vamos a hacer, y fíjate muy bien los trazos, vamos a hacer, chicos y chicas, ¿no?, un barco. Lo vamos a hacer muy sencillo, así como un bote, porque los barcos son mucho más complicados. Y vamos a hacer unas olas, ¿no?, que van a representar esa fuerza, ese soplo que tome el control del barquito. Así que comencemos la manualidad.
Chicos y chicas, ahí lo tenemos. Te aseguro que a ti te va a salir mucho, mucho más bonito. Recuerda, la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Y qué significa esa palabra inspiración? Significa el soplo de Dios, que podemos compararlo como cuando un barco está en medio de la tormenta y ya no tiene el control de su propio barco, no tiene el control del timón del barco, sino que el viento de las aguas sopla con mucha fuerza. Así, Dios sopló sobre los escritores de la Biblia. Ellos ya no tenían el control de quiénes eran, sino que ellos, inspirados por Dios, escribieron la Biblia. Incluso el próximo fin de semana hablaremos mucho más de todo eso. No te olvides mandar tus trabajos y una fotito de tus trabajos a ministerioscabot@gmail.com o mandarla al WhatsApp personal de los pastores. No se olviden que Dios los ama de verdad. Chicos y chicas, qué lindo todo lo que vimos en este día. Te envío un fuerte abrazo de bendición. Dios los bendiga y no se olviden, Dios realmente los ama muchísimo. Les envío un fuerte abrazo. Faith in motion.